Su Mundo TV y la Comunidad Cristiana Internacional presentan Su Mundo en tu Mundo con el pastor Israel Brito. Me acerco porque te necesito. Te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado. Que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Bendiciones. Qué bueno que estás ahí, que hoy volvemos a escuchar y a meditar sobre cosas que pueden restaurar nuestras vidas y permitir que lo de Dios llegue a nuestro mundo, llegue a nuestra realidad. Quiero llevarte hoy al libro de Génesis otra vez, al capítulo número 2, versos 4 y 6. Ya Dios descansó, se echó su pavita, se tranquilizó y de hecho dijo que todo lo que había creado había sido bueno. Ahora entramos en una narración pormenorizada de cómo Dios hizo cada cosa y detalles que no lo da en el capítulo número 1. Dice el versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y aquí introduce una expresión que va a ser repetitiva. Fueron creados el día en que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Por alguna razón, el escritor de estos capítulos utiliza la combinación Señor Dios. O sea, Señor, tú eres mi jefe, quien me gobierna, y tú eres mi Dios, el único objeto de mi adoración. Y dice, el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Y dice, y aún no había ningún arbusto en el campo, en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios, volví y repite la expresión, recuerda esa expresión, que es importante. El Señor Dios no lo había enviado. Acuérdense que fue Dios que ordenó a las aguas y ordenó a las plantas. Y no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había ser humano para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios comenzó a hacer algo interesante. Es aquí donde empezamos a ver la parte micro de la creación, especialmente del ser humano. Todo lo que está pasando ahí fue creación de Dios. En el capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cambia la expresión de referimiento a Dios y ahora no es solamente Dios, sino el Señor Dios. ¿Y qué importa eso, pastor? Bueno, es que la palabra Señor indica una relación de personas que no son iguales. O sea, cuando tú dices, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, te quiero mucho y un día vamos a ser muy amigos, pero yo soy tu papá. Y como yo soy tu papá, tú me debes a mi honra y me debes obediencia. El hecho de que seamos pana full no quiere decir que somos iguales en ese sentido. Y así los padres sabemos cuándo castigar, cuándo dejar pasar las cosas, cuándo dar un abrazo, cuándo dar una reprensión. Porque somos nuestro padre, pero también somos señores de nuestros hijos, en el sentido de que tenemos que darle la guianza, la guía para que puedan desarrollarse. Dice, Dios es tu Señor. Por alguna razón, el escritor de Génesis comienza a introducirnos al tema del señorío de Dios. Yo pienso que esa es una de las cosas más difíciles, porque nosotros entendemos que Dios es Dios. Cuando estamos pasando por alguna necesidad, algún problema, cuando necesitamos algo, no nos cuesta nada decirle a Dios, ay, ayúdame.
Y pensamos que la palabra Señor es como un título que se le da a una gente que tú respetas o que tiene cierta edad. Uno va a ciertos lugares y dice, ¿cómo está don? O ¿cómo está señor? Cuando te dicen don y señor, tú estás viejo, no hay de otra. Desde que desde que te dicen, déjeme pasar al señor aquí, ya hay problema de edad. Porque se entiende que es una expresión de respeto, respetando tus canas, respetando tus años, etcétera. Y así pensamos que es para Dios. Dios es el viejito del cielo, Dios es el creador, tiene más años que nosotros. Entonces Dios es Dios y es Señor. Y le ponemos a Dios el dote que le ponemos a cualquier amigo, ya a una persona de cierta edad, le decimos Señor fulano. A mi papá le decían Don Brito, a mi tío le decían Señor Brito. O sea, ya a esa edad, Señor significa una palabra de respeto por la edad. Pero Señor también significa jefe. O sea, tú eres subalterno de una persona que es quien te dirige en la empresa. En las Fuerzas Armadas, tú no le haces el saludo a tus compañeros de grado. Tú le haces el saludo a los que son de más alto rango que tú. Y cuando entras o sales, cuando pasa uno de ellos, te se para derecho, le da a los pies y hace un saludo diciendo Señor, Señor, reconociendo que ellos tienen más, más rango que tú y que pueden mandarte a hacer cosas y que tú nada más tienes que hacer una sola cosa, sí Señor, Señor. En las Fuerzas Armadas de cualquier país, el no hacer eso es un agravio tan fuerte que puedes recibir cárcel y en algunos lugares puedes hasta perder la vida. Porque en esos lugares, Señor es un símbolo de autoridad. Yo te ordeno, yo te mando. Han visto películas o quizás han vivido la experiencia de que alguien le dice a otra gente, mira, yo quiero que tú vayas allí. Y él dice, es que yo no creo que debemos ir para allá. Y entonces el oficial le dice, es una orden que te estoy dando. Cuando le dicen una orden, ese que estaba dubitativo inmediatamente se pone derecho, le hace el saludo y le dice, sí señor, señor. Porque señor significa, tú eres jefe, yo subalterno. Tú tienes más rango, yo te obedezco. Tú das la orden, yo la cumplo. En ese sentido tú eres mi Señor. Y aquí se introduce el concepto, el Señor Dios. El Señor Dios, que Dios no había utilizado en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, el Señor Dios hace cosas y el Señor Dios cumple cosas y el Señor Dios, y mira qué interesante, que a Jesucristo, el Hijo de Dios, también se le da el dote de Señor, jefe de nuestra vida, el que pauta y dice, nosotros hacemos. De hecho, hay una expresión de Jesucristo hablando sobre las lealtades de la vida y las lealtades que uno tiene y las lealtades que atrae las riquezas y cosas así. Y es en ese contexto que la Biblia dice, nadie puede tener dos señores, porque si tienes dos señores, vas a odiar a uno a favor del otro o viceversa, diciendo que el señorío de tu vida se tiende a concretizarse a una persona. Cuando naces, tu papá y tu mamá que está más cerca. Cuando estás creciendo, te mandan para la escuela, ellos hacen una alianza que tú conoces. El papá y la mamá se ponen de acuerdo en una familia sana y la mamá va a cumplir tal cosa y el papá cumple. El papá es el policía malo de la película. Y si tú haces cualquier cosa, tu mamá te va a decir, deja que llegue tu papá. No te preocupes que tu papá viene. Tengo un amigo que era bastante carpetoso cuando joven. Y su papá trabajaba en otra ciudad. Y llegaba a la casa los viernes en la noche. Y cuando él llegaba, la mamá le tenía todo un listín diario, toda una lista de las cosas que había hecho incorrecta ese hijo varón. Y él decía, papá nunca llegó a la casa y permaneció más de una hora sin castigarme. Porque ya mamá le tenía preparado el expediente
Y decía de relajo, papá entraba a la casa quitándose la correa, porque él sabía que tenía que corregir algunas cosas. Y yo le decía, ¿y tú no te mandabas? No, porque era papá. Yo me le mandaba a la vieja, pero a papá no, porque papá era mi jefe, mi papá. Bueno, aquí lo que se está presentando es a Dios como nuestro Padre. Dios el Señor. Dios que nos da cosas muy buenas y muy lindas. Dios quien resuelve, aporta. Y Dios quien pauta, pone rieles en nuestros caminos y llama la atención cuando es necesario. ¿Y por qué? Bueno, esa definición lo da la Biblia cuando dice, miren, no corrijan a sus hijos. No les dice que le den golpe, no dice que hay que darle 3 palos. Corrijan a sus hijos, denle corrección a sus hijos. Porque si no lo corrigen, ellos van a hacer una espina en tu área dorsal, te van a causar problemas. ¿Y por qué? Porque el Padre, dice la Biblia, que ama, también sabe corregir, porque es Dios o Padre y Señor. Interesante eso, porque vamos a ver hacia el futuro cómo nosotros tenemos la tendencia a querer que Dios sea solamente eso, Dios, y que no se mete en lo de nosotros. Bendíceme, ayúdame, cúbreme, cuídame, prospérame, protégeme. Esas son las funciones de un padre. Pero no me paute, no me diga lo que tú quieres que yo haga. No me dé leyes, no me dé mandamientos, no me exija cosas. Eso yo no quiero. Yo quiero un Dios, pero yo no quiero un Señor. Desgraciadamente, Dios es planteado aquí en el libro de Génesis como Dios el Señor. Se le atribuye no un título vacío, sino una posición. Define quién Él es. El Dios del cielo. Es tu Padre, es mi Padre. Y nos ha dado Padre para que le ayuden en la concepción del crecimiento y de la crianza de nuestros hijos. Pero nosotros decimos cuando nos nacen hijos, esto me lo dio Dios. Este muchachito me lo dio Dios y me va a ayudar. Yo dedico muchos muchachos en la iglesia y cuando lo dedico le pido al Señor, Señor, bendice a estos niños que no saben lo que está pasando aquí y permite que los padres los instruyan. Darle la fuerza a los padres para que le den alimento, para que le den educación, para que le den valores, para que puedan tener seguridad. Ayuda a los padres para criar a sus hijos, pero que ellos sepan que tú eres su Señor también. De lo que se trata hoy es de preguntarte, ¿tú tienes un Dios? ¿O tú tienes un Dios Señor? ¿Tú te acuerdas lo que pasó cuando Jesucristo se estaba entregando para morir? Había uno de sus discípulos que era el más complejo, Tomás. Tomás dijo, bueno, se murió, vimos que lo mataron los romanos, él dijo que iba a morir, bueno, lo vimos, tenemos fotos de Polaroid de que él murió, qué pena, qué triste, váyanse para cada uno a hacer su trabajo, coja cada uno para su campo, que esta linda visión de un reino renovado y un pueblo lleno de paz, esto ya no se va a dar porque la cabeza de esto acaba de ser asesinado de manos de los romanos. Y le dijeron en un momento, bueno, nosotros vamos a ir a un sitio y te vamos a venir a contar. Y ellos fueron y se vieron con Jesucristo y vinieron contentos. Le dijeron, mira Tomás, oye lo que te voy a decir, el Señor está vivo, resucitó. Y Tomasito le dijo, mire, yo estoy muy viejo para eso. Yo, a menos que yo no vea y que yo no palpe con mis dedos, con mis manos, dónde a él lo hirieron y dónde traspasaron sus manos, tú y yo, dice, no, yo soy como Santo Tomás, yo tengo que ver para creer. Y esa es una posición de nosotros los humanos muy común. Yo nada más creo en lo que ven mis ojos. Y le dijeron al Señor Jesús, bueno, aquí estamos todos muy contentos, pero Tomás necesita ver. Y Cristo se le aparece un día a ellos.
de una forma muy impresionante. Dice la Biblia que ellos estaban trancados en un sitio donde se reunían para comer y para hablar y para orar. Y de pronto Cristo entra en un lugar que está cerrado y traspasa las paredes. De por sí, eso es un acto impresionante, eso es sobrenatural. Y todo el mundo está mirando y Jesús se acerca a Tomás. Y le dice, Tomás, mira mis manos. Él había oído lo que Tomás había dicho en el silencio de su rebeldía. Y dice, y tú querías ver mi costado, ven, pon la mano aquí adentro. Aquí fue que me hirieron con la lanza. Y quiso mostrarle a Tomás todo lo que Tomás había dicho que necesitaba para creer, para tener fe. Y la Biblia cuenta que en ese momento, cuando Cristo está demostrándole a Tomás que Él está vivo, Tomás se tira de rodillas, se hace del vestido de Cristo y le dice, mi Señor y mi Dios. Qué impresionante lo que dice Tomás. Yo en este momento te reconozco como mi Señor. Voy a creer lo que tú me dices. Voy a caminar por lo que tú me pautes. Voy a hacerte caso en el derrotero de mi vida. Yo estaba muy rebelde, estaba ansioso, estaba frustrado, estaba dolido porque te habían matado, pero mi Señor y mi Dios. En términos modernos le hizo el saludo, dio 2 choques de zapatos y le dijo, sí Señor, Señor, ordene y mande, como dicen los militares, porque Dios es tu Dios, es tu Salvador. Su mundo llega a tu mundo para aliviar tu mundo, para reparar tu mundo, para corregir, para traer paz, sosiego, felicidad. Pero Dios es tu Señor, que también quiere pautar cómo tú te desenvuelves en este mundo. Por eso los judíos tenían leyes. Dice, ¿y por qué no había una constitución? No, leyes que decían, tú no puedes matar, tú no puedes robar. Si tú haces tal cosa, las leyes judías decían qué hacer con una persona que se robaba un pollo, cómo tenía que devolver. Y era severo, si tú te robaste un pollo, tú no podías venir con la cara limpia, con el pollito. Mira, aquí está tu pollo que yo me robé. Tenía que traer el pollo más, tenía que traer una compensación por el abuso para que no lo vuelva a hacer. Si se dañaba algo, tú tenías que reponer, tenías que resarcir, no solamente lo que habías dañado, sino por encima las leyes de Dios. Tu Señor te manda, te dice, no robes, no tomes prestado y sin pagar, ten cuidado con los hijos y la mujer de tu prójimo, no calumnies, no hagas lo que tú y yo conocemos como los 10 mandamientos, y hay muchos más que el Señor le da como Señor. Y hay una orden que Dios da, que quizás es la más hermosa, y está desde el libro de Génesis y se va hasta el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo la repite en varias ocasiones. Y esta orden de Dios no es un anhelo de Dios, no es un, ay, a mí me gustaría, no. Dios le dice a su gente en la antigüedad y a nosotros hoy, honra a tu padre y a tu madre. Los cristianos le llamamos a eso el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo que honre a tu padre y a tu madre? Sí, hónralo. Se honra de diferentes maneras. Cuando estamos bajo su tutela en la casa, honramos a nuestros padres con la obediencia, con el bien comportamiento, con hacer las cosas que nos mandan a hacer. Cuando estamos fuera de la casa, que ya somos adultos, tenemos nosotros nuestras propias casas, ya no es obediencia. Yo recuerdo que ya yo era un padre de familia con 3 hijos y yo veía a mis padres ya envejecidos y yo quería honrarlos, pero si ellos me decían, tú no puedes salir de la casa a las 10 de la noche, bueno, yo estaba en la casa de ellos, iba para mi casa y tenía una cosa que iba a hacer a las 11. Ya yo no podía obedecer esa ley, no aplicaba, yo no estaba bajo el dominio de su casa. Ahora, si estoy en la casa de mis padres, comiendo su comida, consumiendo su luz y usando su estructura hogareña,
yo le debo obediencia. Tú no quieres obedecer, búscate una casa y vete para allá. Pero tú no puedes establecer tus leyes en la casa de otro, aunque sean tus padres. Entonces la obediencia es una manera de honrar a tus padres. Pero cuando ya tú eres muy viejo, muy grande, mi madre muy mayor, mi madre que ya casi no podía valerse por sí misma, ¿cómo la honro? Bueno, yo recuerdo que yo la honraba visitándola, yendo de mi ocupado tiempo y agenda, deja pasar por donde mamá, llamándola todos los días para oír lo mismo. Los viejos después de cierto tiempo pierden el sentido de tiempo y empiezan a repetir, yo digo, el mismo cassette y a oírla, y a oír sus historias, y a oír sus preocupaciones, porque ella necesitaba que alguien la oyera. Yo la honraba estando con ella. También honraba a mi mamá simplemente no haciendo cosas que llegaran a sus oídos, que tu hijo está haciendo tal cosa. Mira, fulana, tu hijo está haciendo tal fechoría. No, yo no quería que mis padres oyeran eso. De hecho, estando en la universidad, yo solo, ya un joven, yo me esforcé mucho para hacer el trabajo bien y sacar buenas notas, aunque no conocía bien el idioma. Y yo decía, ¿con qué cara yo voy a ver a mi padre y a mi madre si yo malgasto esta oportunidad que me han dado para estudiar en una universidad fuera del país? Y eso, más que cualquier otra cosa, me mantuvo asido, trabajando, haciendo hasta que logré hacer lo que fui a hacer. Dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento, es del Señor, entonces te va a dar Dios dos cosas. Te va a ir bien y tendrás largura de días. Dice, tus días serán prosperados sobre la faz de la tierra y todo lo que emprendas será prosperado. Porque obedecer al Señor trae muchos beneficios. Yo no sé cómo tú manejas esos temas que yo te he tratado hoy, pero quiero que le pongas atención, que ese Dios a quien tú le oras, a quien tú te presinas, a quien tú vas a buscar ayuda cuando está la cosa apretada, es tu Señor. Y ese Señor quisiera poder ayudarte, conducirte y estar contigo. Yo quiero que oremos, quiero orar por ti, para que no tengas solamente un padrino, sino que tenga un padre que te apoye, pero que te corrija. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre. Tú pones pautas, tú pones rieles a nuestras vidas. Tú nos dices lo que conviene y lo que no conviene. Y tú aspiras a que nosotros te reconozcamos como nuestro Señor. Bendice ese deseo en los corazones de cada uno de estas personas que están viendo este programa. Que ellos puedan entender que el Dios del cielo es el Señor de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te sigo invitando a acercarte a Dios, porque tú y yo lo necesitamos. Me acerco porque te necesito. Yo te busco porque quiero más de ti. Yo me acerco a Dios. Gracias por vivir junto a nosotros esta experiencia. Existimos con el propósito de ser instrumentos de Dios para que tu vida tenga dirección y significado. Puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Somos la Comunidad Cristiana Internacional. Te invitamos a que nos acompañes cada miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la Avenida Independencia número 506, en Gascue. Hasta una próxima entrega de Su Mundo en tu Mundo.